Hola, muy buenas tardes, estimados maestros, directores. Bienvenidos todos una vez más a esta tarde en la que vamos a continuar con nuestro tema de la nueva normalidad, la así llamada, nueva normalidad. Y el día de hoy me da muchísimo gusto presentarles este taller. Nada más para recordarles, la semana pasada vimos el taller titulado Las expectativas como docente, ahora en el regreso a clases, y el día de hoy vamos a continuar con este diagnóstico titulado Diagnóstico Académico, ¿dónde se encuentran mis alumnos en este momento? De cara, como les decía, de cara a la nueva normalidad. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la maestra Luisitania Tapia. Ella ya es conocida en este ámbito de los talleres, pero me gustaría hacer de una manera muy breve una semblanza de ella. La maestra Luisitania tiene una licenciatura en Lingüística Aplicada con énfasis en didáctica del idioma inglés y una maestría en la enseñanza de lenguas extranjeras, ambas obtenidas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en proyectos académicos, editoriales y de investigación a nivel medio superior, así como posgrado tanto en instituciones públicas como privadas, laicas y religiosas. Sus áreas de interés para la investigación son las prácticas lingüísticas, educación bilingüe, tecnología educativa y el desarrollo profesional para docentes. Actualmente, la maestra Luisitania es profesora de tiempo completo en la licenciatura de Ciencias del Lenguaje en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de ser asesora académica del Grupo SM y UDP. Me da muchísimo gusto, maestra, tenerla aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Bienvenidos todos y que disfruten este taller. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Maestros, bueno, pues una vez más tengo la oportunidad de compartir esta tarde, con ustedes pues ideas acerca de la nueva normalidad. Recién estamos terminando un ciclo escolar, pero pareciera que hoy más que nunca tenemos pues la inquietud y la necesidad de estarnos preparando para el ciclo que viene, para el ciclo 2020-2021. A continuación voy a compartirles mi presentación. Ay, perdón. Voy a compartirles mi presentación para hablar de el diagnóstico académico. Ahí está, ¿ok? Bueno, la presentación esta tarde vamos a tratar mi aula en la nueva normalidad, diagnóstico académico, dónde se encuentran mis alumnos en este momento, ¿ok? Para eso vamos a trabajar en esta presentación. Y tenemos los objetivos de esta presentación son reflexionar acerca de la situación escolar durante el periodo de contingencia por COVID-19, explorar las distintas recomendaciones de las organizaciones mundiales para la nueva normalidad, proponer algunas ideas que contribuyan en una efectiva planeación para el próximo ciclo escolar. ¿Ok? Bueno. El contenido, vamos a ver la educación en confinamiento, lo que dicen las organizaciones internacionales, lo que han hecho otros países, que fue la manera en que nosotros terminamos el ciclo escolar pasado y qué es lo que viene para este 2020-2021. Una propuesta para el diagnóstico académico a través de la investigación-acción, la educación en la nueva normalidad y cerramos con las preguntas y la encuesta. ¿Okay? Para tener más interacción en esta presentación, maestros, les voy a pedir que nos vayamos a HooClap. Ahí les va a aparecer en la conversación, en el chat a través de Teams, les va a aparecer el link, o bien si gustan ustedes accesar desde su dispositivo en HooClap, y el código para la sesión de hoy es DIAC. ¿Ok? O bien darle clic en la liga que aparece ahí en el chat de Teams. ¿Okay? Muchas gracias, maestros. Ya veo que ya se están conectando. Hay 5, 6 personas. 8. Ok, muchas gracias.
Bueno, en lo que se van conectando, pues el día miércoles pasado nosotros vimos con la maestra Aida, pues las expectativas, cómo esperamos este regreso, los sentimientos, nuestras emociones y cómo pues en general, ¿cómo esperamos ese regreso? Y que pues sí, ya tenemos muchas ganas de regresar. Bueno, entonces ahora vamos a ver el diagnóstico académico, que es algo con lo que nosotros estamos familiarizados, porque de una u otra manera lo hacemos cada ciclo escolar, pero hay ciertas cosas que son ahora más esenciales, que quizá implican un poco más de trabajo y también que antes las hacíamos, sobre la marcha, no necesitaban tanta planeación o tanta consideración, pero debido a que, bueno, la educación en línea va a continuar, la educación a distancia va a continuar, tenemos que prepararnos para ello. Muchas gracias a todos los maestros que se están accesando a la presentación de JUCLAP. Aquí ya veo que son más de 160. Vamos a iniciar y conforme vayamos en la presentación, ustedes pueden ir agregándose. ¿Okay? Bueno, entonces, primero para saber en dónde nos encontramos, si gustan ponerme, maestros, desde dónde siguen este webinar, desde qué ciudad, desde qué país se encuentra. Monterrey, yo soy de Monterrey, ¿ok? Desde la computadora de mi casa, bueno, Ciudad de México, mi ciudad favorita, Hidalgo, Ciudad Juárez, Chihuahua, ok, Jalapa, Veracruz, Maracaibo, San Luis Potosí, Iztapalapa, Mazatlán, el Estado de México, Toluca, muchísimas gracias. Mazatlán, Hermosillo, León, Guanajuato, ok. Muchas gracias a todos ustedes, maestros. Ya somos más de 200 a través de JUCLAP. Ok. Bueno, y aquí vemos toda una gran diversidad de maestros de distintas ciudades de México y de distintos países. Ok. Ecuador. Ok. León, Guanajuato. Es importante mencionarles que lo que les voy a compartir el día de hoy, maestros, aplica para todo, o sea, puede ser utilizable para cualquier lugar. La maestra Ida nos mencionaba que hay una realidad global, pero también hay distintas realidades realidades locales. Bueno, dentro de esas realidades locales, las estrategias o las actividades que les voy a proponer el día de hoy debieran ser un poco modificadas o adaptadas bueno, a las condiciones en las que estamos, al semáforo de la contingencia, pero bien pueden ser utilizadas en todos los lugares. ¿Okay? Campeche, Estado de México, mucha gente de la Ciudad de México y del Estado de México. ¿Okay? Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Michoacán, San Luis Potosí, Ecuador. ¿Okay? De Lima, ok. Durán, Ecuador. Saludos desde Chiapas. Los Reyes de la Paz, Estado de México. Los Reyes de la Paz, Estado de México. Ok. Ahí vamos. Guanajuato, Toluca, Oaxaca, Querétaro. Ok. Muy bien, maestros. Bueno, la siguiente pregunta esta es una pregunta en relación pues a la contingencia que estamos viviendo, al COVID-19. Dice, de las medidas para evitar el contagio y propagación del COVID, ¿cuáles actividades ya eran parte de mi rutina? Aquí tenemos lavarse las manos por más de 30 segundos, usar gel desinfectante, cubrirse con el codo flexionado al toser o estornudar, portar cubrebocas y o careta para proteger ojos y boca, limpiar
superficies con jabón o detergente. Aquí, maestros, ustedes pueden elegir más de una opción. ¿Ok? Tenemos que, hasta el momento, las dos que tienen más votos son cubrirse con el codo flexionado y lavarse las manos por más de 30 segundos. Como pueden ver, aquí tenemos estas 5 opciones que en lo personal de estas 5, yo ya realizaba 4 de ellas. El lavarse las manos por más de 30 segundos, utilizar gel desinfectante, cubrirse con el codo y limpiar superficies con jabón o detergente. Quizá algunas de ellas, pues ahora las hacemos con más cuidado o las hacemos más frecuentemente, como más a conciencia, ¿ok? Y unas son totalmente nuevas para nosotros. En lo personal, para mí es, bueno, el portar cubrebocas y o careta para proteger ojos y boca cuando salgo de casa, cuando es estrictamente necesario. Lo hago, pero es algo que pues es totalmente nuevo para mí, ¿ok? Muy bien, maestros. Bueno, entonces yo creo que la mayoría coincidimos en la 1 y la 3, en lavarse las manos por más de 30 segundos y en cubrirse el codo flexionado al toser o estornudar. Ok. Bueno, y ahora tenemos preguntas relacionadas con nuestro desempeño profesional. ¿Cuál es el porcentaje de contenidos que cubrí a partir de la contingencia hasta el final del ciclo escolar? Por ahí entre marzo, abril, nosotros entramos en contingencia y las clases presenciales se detuvieron, nos fuimos a casa y desde ahí empezamos nosotros a impartir clase. Entonces, por ahí de marzo y abril hasta junio yo tenía que cubrir ciertos contenidos, que cubrir ciertas unidades. Bueno, entonces de eso, de la parte final, ¿qué fue lo que yo cubrí? De 100 a 85, muy bien, maestros. De 70 a 84, otros maestros, menos del 70%, ok. Son distintos factores los que influyeron para que nosotros pudiéramos impartir nuestras clases a distancia. Las condiciones para muchos eran favorables, para otros no tanto, tanto para maestros como alumnos, la situación, el contenido. Ok, ahí vamos viendo y pues bueno, vemos que gratamente pues la mayoría cubrió todos los contenidos, ¿verdad? Ahí vamos viendo, solo el 16-17% no cubrió menos del 70%. Ok, muy bien. Ya tenemos 296 personas trabajando en JUCLAP el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, maestros. Bueno, ahí vamos viendo que, bueno, la mayoría fueron de 100 a 85 y de 70 a 84. Bueno, esto fue en cuanto a los contenidos, pero ¿qué tal si ahora analizamos los aprendizajes esperados, maestros? ¿Cuál es el porcentaje de aprendizajes esperados que alcanzaron mis alumnos? ¿Okay? Es decir, de lo que esperaba que los alumnos aprendieran, o sea, cuáles fueron los que alcanzaron. ¿Ok? Quizá pudiera ser que nosotros en el transcurso explicamos y explicamos y explicamos porque teníamos que cubrir, porque estábamos con esa ansiedad de que tenían que verse todos los temas, los explicamos, pero quizá nuestros alumnos no alcanzaron esos aprendizajes esperados. Quizá cumplieron con tareas, con la mayoría de tareas y todo, pero no lograron esos aprendizajes esperados o no los lograron todos. ¿Ok? Aquí tenemos más o menos similares respuestas en relación al anterior. ¿Ok? Es importante recordar que, pues bueno, cuando hablamos de aprendizajes esperados, pues bueno, hablamos de los logros al final del ciclo. Son las metas del aprendizaje que están relacionadas con el conocimiento, con las habilidades, con las actitudes y con los valores. ¿Ok?
Puede ser que, bueno, de los contenidos que yo tenga, no sé, tuve 3 temas o 10 temas durante la unidad 5, pero de esos, 10 temas, yo solamente, seleccioné los más importantes y vi 5 con mis alumnos, pero esos 5 temas me ayudaron a que los alumnos alcanzaran los aprendizajes esperados, ¿ok? De las 10, 12 páginas que tenían que contestar mis alumnos o 10, 12 actividades que tenían que contestar mis alumnos, solamente yo vi o yo seleccioné 4 o 5 que también les ayudaron a ellos a los aprendizajes esperados, pues claro que sí, que eso es muy, muy válido. Bueno, tenemos que el mayor puntaje es entre 70 y 84%. Ok, muy bien, maestros. Bueno, y entonces esta es una pregunta que nosotros nos hacemos recurrentemente cada vez que iniciamos un ciclo escolar o unas semanas antes. Regularmente, pues nosotros entramos unas 2, 3 semanas antes del inicio de clases, pues para prepararnos y nos preguntamos, ¿dónde se encuentran mis alumnos en este momento? ¿Ok? Bueno, tenemos generalmente nosotros para empezar, para saber de dónde partir, nos preguntamos, ¿qué aprendizajes esperados alcanzaron el ciclo anterior? ¿Qué contenidos vieron? ¿Qué necesitan reforzar? ¿Qué conocimientos o qué temas yo necesitaría revisar con ellos para que me ayuden a que ellos comprendan mejor los temas, para que me ayuden a que alcancen los aprendizajes esperados de una manera más práctica o más rápida? Bueno, entonces, también parte de esa rutina que nosotros tenemos al inicio de cada ciclo escolar, pues es el desarrollo del encuadre durante las primeras sesiones. Es decir, la presentación de los participantes, que los maestros y los alumnos se conozcan, especialmente si pues es la primera ocasión en que ellos están juntos como grupo y no se conocen. Entonces, bueno, nosotros ahí desarrollamos diferentes actividades tipo icebreaker para que ellos se conozcan, para que convivan, ¿ok? Análisis de las expectativas es de que ellos qué esperan del curso, qué esperan de la maestra, qué esperan del nuevo ciclo escolar. La presentación del programa, pues bueno, qué libros vamos a utilizar, cuántos exámenes va a haber, qué tipo de actividades vamos a tener en clase, qué es lo que se espera de mí, etcétera. En el plenario de acuerdos y organización operativa, pues bueno, es así como la negociación entre las reglas a seguir y los acuerdos, cada cuándo se van a entregar las tareas, cuáles son las responsabilidades de uno y otro, ¿ok? Y la prueba de diagnóstico, que son una serie de actividades o es un examen en donde nosotros no buscamos asignar una calificación o darle un número al alumno, sino buscamos conocer qué tanto conocimiento tiene el alumno del que debería de tener de acuerdo a su grado para partir de ahí, ¿ok? Eso es algo que les digo, todo hacemos. Todo el tiempo, cada vez que iniciamos un ciclo escolar, cada vez que iniciamos un curso, lo hacemos. Quizá no lo hacíamos, como les mencionaba al principio, lo hacíamos de manera organizada o de manera formal, tan preparada, y lo íbamos desarrollando sobre la marcha en nuestras clases, ¿ok? Pero ahora tenemos que prepararnos muchísimo más para esos, porque así como nosotros veíamos en la segunda pregunta que les hice acerca de las actividades para protegernos del COVID, ¿cuáles ya hacía? Ya habían una serie de actividades que nosotros hacíamos y se agregaron nuevas, como por ejemplo utilizar careta y cubrebocas, ¿ok? Bueno, entonces lo que se plantea aquí es que de la rutina que nosotros teníamos al iniciar un ciclo escolar, nosotros vamos a ir agregando cosas. Esto ya lo hacía, entonces, bueno, ahora voy a ir agregando cosas y ir agregando nuevas actividades a mi nueva rutina en la nueva normalidad. ¿Ok? Distintos países aplicaron medidas de educación para la contingencia. Una vez que nosotros nos fuimos a clase, nos fuimos a casa para seguir con las clases, bueno, ellos implementaron diversas medidas y todos coinciden en que ellos implementaron programas de emergencia para buscar que la mayor cantidad de alumnos tuvieran clase o continuaran con su educación.
¿ok? Eso fue ese programa de emergencia que fue difundido a través de la televisión o la radio local y algunos países, como es el caso de México, de España, de Japón, de Reino Unido, Costa Rica y Perú, además de crear ese programa de emergencia para ser difundido a través de la televisión y la radio, bueno, ellos crearon plataformas donde continuamente hay actividades, no solo actividades para lo que se ve en clase, sino actividades para la convivencia y para saber cómo hablar con los niños acerca del COVID y acerca del confinamiento y la contingencia que estamos viviendo. ¿Ok? En cuanto a las organizaciones internacionales, ellos emiten constantemente recomendaciones acerca de lo que se debiera hacer en cuanto a la educación y en cuanto a la salud. Por ejemplo, tenemos que la UNICEF busca asegurar que los niños continúen su aprendizaje en un entorno acogedor, de respeto, inclusivo y solidario para todos. Es decir, que a pesar de las limitaciones tecnológicas que haya, que ellos continúen su aprendizaje. También es importante para la UNICEF que a los niños se les comparte información acerca del COVID de manera científica, bueno, que se comparta con ellos información científica, ¿ok? Obviamente, de acuerdo, utilizando un vocabulario de acuerdo a su edad, a sus conocimientos y también compartir hábitos de higiene sobre cómo ellos pueden evitar el contagio, ¿ok? La UNESCO pide ser selectivos para las herramientas tecnológicas o no y priorizar los desafíos psicosociales sobre los de aprendizaje. Es decir, que no enfocarnos completamente en el currículum y decir, esto es lo que se tiene que cubrir, sino priorizar los desafíos psicosociales. ¿Ok? Por ejemplo, el apoyo para alumnos, docentes y papás en cómo vivir el confinamiento, ¿ok? La socialización, ¿ok? Las emociones que el confinamiento y la pandemia provocan en los alumnos y también en sus papás. ¿Ok? La OMS comparte una guía de preguntas básicas sobre el COVID en contextos de la educación, que es importante también transmitir a nuestros alumnos y en el caso de los papás, bueno, transmitirlo a sus hijos, porque puede considerarse que es más benéfico o es más conveniente no compartir o no llenarlos de información, tanto un extremo como el otro, es peligroso, tanto compartirles mucha información acerca del COVID y de lo que está ocurriendo alrededor del mundo, como no compartirla y que el niño pues piense en lo que pueda hacer y quizá eso le puede generar más ansiedad. ¿Ok? La OCDE hace hincapié en proveer de oportunidades de aprendizaje para aprender cómo enseñar online. Es decir, la OCDE puntualiza que tanto como los alumnos como los maestros tienen que continuar su aprendizaje. Y eso es algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, porque al menos en mi experiencia, en los años que tengo trabajando como maestra, pues siempre había sido maestra en presencial, en cursos presenciales, pero al iniciar todo esto del confinamiento, pues de la noche a la mañana prácticamente a todos nos tocó convertirnos en maestros a distancia. Entonces, pues sí, las habilidades, ciertas habilidades tecnológicas que tengo, pues sí, sí me han ayudado, pero hay muchas cosas que es necesario, que necesito practicar y que tengo por aprender. Y la OSD puntualiza eso, que tanto niños o alumnos como maestros debemos continuar nuestro aprendizaje. Y la Unión Europea pide difundir recursos para padres, niños y docentes sobre cómo lidiar con la situación. Si se fijan, ellos tienen en común eso, bueno, compartir información, continuar con la educación, enfocarse en los desafíos psicosociales más que en los contenidos. Y la Unión Europea también enfatiza el que o invita a las instituciones o a los dueños de plataformas o de herramientas educativas que sean algo flexibles y que ofrezcan recursos gratuitos.
No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el webinar de cuando hablamos de herramientas educativas y les hablaba de Kahoot y de Quizzes, donde les mencionaba que algunas herramientas de Kahoot estaban disponibles para algunas cuentas que ya habían sido diseñadas anteriormente. Ya existían todo lo que estaba disponible para la versión premium, estaba disponible también para la versión gratuita. Bueno, hay muchas de esas plataformas educativas, muchas de esas herramientas que lo están haciendo así, que están disponibles en la versión premium, pues bueno, para darle más oportunidad a los maestros y alumnos para utilizar esas tecnologías a su favor. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos ahora nuevos desafíos de la educación a partir del confinamiento. Pero antes de continuar, me gustaría revisar si hay algunas preguntas en el chat. ¿Ok? Si hay algunas preguntas de ustedes. Creo que no. Maestros, si gustan ir poniendo sus preguntas ahí en el chat de Teams. Al parecer todavía no hay preguntas. Maestra Alejandra, muchas gracias por sus comentarios. Creo que no, creo que todavía no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Ok. Bueno, tenemos en los desafíos de la educación en el confinamiento, tenemos 3. El primero es el acceso a las plataformas digitales y a las condiciones materiales para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no todos nuestros alumnos están en las mismas condiciones. No todos los alumnos tienen están en igualdad de recursos. Es decir, tenemos alumnos que sí tienen los recursos tecnológicos a la mano, tienen sus dispositivos y tienen internet. Después tenemos otros alumnos que sí tienen internet, pero los dispositivos los comparten con los papás que también están haciendo home office o con algunos de sus hermanos. Y también tenemos la situación en donde no hay internet y quizá una situación más crítica donde no hay internet y no hay dispositivos. ¿Ok? Entonces, nuestro desafío es continuar con la educación a pesar de eso, a pesar de que no están en las mismas condiciones, ¿ok? Pero eso es algo en lo que nosotros también tenemos cierta práctica porque si nos encontramos alumnos que no siempre llevan el material. O sea, que puede ser que se les olvide o que no lo tengan o que tarden un poco más en adquirir el libro o algo así y nosotros empezamos el curso. ¿Okay? Después tenemos la capacidad de las familias para la enseñanza a distancia o desde el hogar. Es decir, independientemente si nosotros dimos clase a distancia de manera presencial o en vivo, o dimos de manera asíncrona en donde los alumnos revisaban la información posteriormente o revisaban la presentación o las actividades que nosotros les subíamos a distinta hora a la de nosotros. Todos necesitan cierto apoyo en la casa, ¿ok? Cierto apoyo en la casa y pues quizá los papás no tienen esa flexibilidad y también ese tiempo y esa habilidad para poder continuar con la enseñanza desde el hogar. Y la efectividad del entorno habitual para favorecer el aprendizaje, es decir, todo lo que yo tengo de disponibilidad de la tecnología, las plataformas, los dispositivos, lo estoy utilizando de manera que favorezca el aprendizaje o solamente digo, tengo que usar la tecnología y la agrego, pero eso no me está ayudando a que mis alumnos aprendan. Quizá les estoy generando más ansiedad, más caos, estoy haciendo las actividades más difícil o solamente me estoy concentrando en actividades donde los alumnos repitan, donde los alumnos memoricen, pero no que vayan más allá. Y eso no favorece del todo el aprendizaje. ¿Ok?
Entonces, después de ver lo que se está haciendo de manera general en los países y lo que proponen las organizaciones internacionales, nosotros debemos preguntarnos, ¿dónde se encuentran mis alumnos en este momento? Pero no solo en lo académico, como generalmente lo hacemos. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿dónde se encuentran mis alumnos en este momento? En lo académico, en lo emocional, en lo económico y en lo social. En lo académico, sí, qué fue lo que, cuáles lograron o no los aprendizajes esperados, qué necesito reforzar. En lo emocional, cómo se sienten ellos al estar en casa todo el tiempo, ya llevan pues varios meses en casa. Si es el caso que tenemos un alumno que es hijo único y pues conviven pues mucho menos con otros niños, entonces tener oportunidad de compartir eso con el resto de sus compañeros, ¿ok? Que lo emocional lo vamos a ver el próximo miércoles a más detalle con el maestro Osvaldo Leos. Lo económico, ¿qué recursos hay? Si a partir del confinamiento en casa de nuestros alumnos tienen el mismo ingreso o tienen menor ingreso, o hubo una baja significativa o no, que eso complique el que mi alumno siga con su aprendizaje y también en lo social. Él les mencionaba en la convivencia que está relacionado con lo emocional. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están mis alumnos considerando esos 4 aspectos o en esas 4 áreas? Y ahora tenemos que plantearnos otras 2 preguntas. ¿Qué demandas tiene la nueva normalidad en la educación? Porque así como nuestra rutina diaria ha sido transformada, conservamos ciertas actividades, pero también se han ido agregando otras nuevas. Es imposible que nosotros pensemos que nuestras clases regresando al aula o iniciando el ciclo escolar van a ser exactamente igual como antes. En lo personal, maestros, yo sentía o yo pensaba que yo trabajo en licenciatura. Entonces yo decía, ay, pues al final de esto es solamente para terminar el semestre. Al inicio del siguiente semestre, en agosto, ya vamos a estar otra vez mis alumnos y yo en el salón de clase. Pero de entrada, pues no va a ser así. De entrada, el inicio va a ser también en línea y no tenemos una fecha específica. Entonces, así como el COVID vino a transformar nuestra rutina diaria en nuestra vida personal, también en nuestra rutina como docentes, la vino a transformar y vino a generar otro tipo de necesidades en nuestros alumnos y otro tipo de demandas en la educación. Y pues la pregunta más fuerte creo que es cómo lo llevaré a cabo. ¿Ok? Bueno, entonces, tanto las organizaciones como los programas que ofrecen los distintos países dicen que existen 3 pilares, que son la comunicación entre los involucrados, la flexibilización y la cooperación. ¿Ok? Bueno, entonces, una propuesta para desarrollar todo eso, para desarrollar la comunicación, la flexibilización y la cooperación, para poder dar respuesta y para prepararnos para el inicio del próximo ciclo escolar desde el resguardo, es la investigación-acción. La investigación-acción es una forma significativa de exploración que ayuda a los maestros a reflexionar sobre su propia enseñanza y, en consecuencia, a mejorar la acción profesional. Quizá ustedes cuando vieron el título y vieron investigación-acción van a decir, ay, pero ¿cómo voy a investigar y al mismo tiempo enseñar? Bueno, se hacen de manera conjunta y pues sí implica algo de trabajo, no mucho, no más del que regularmente tenemos, y los beneficios son muy amplios. Creo que más en este momento en el que estamos, pues, ante muchas cosas nuevas. ¿Ok? Bueno, la investigación-acción se desarrolla especialmente durante 4 pasos que están de manera cíclica. Empezamos con el planteamiento de una situación, la planeación para resolver esa situación o ese problema, la acción, ¿ok? Cómo vamos a llevar a cabo la solución y la reflexión, si lo solucionamos o no. Y decimos que están de manera cíclica porque en la reflexión quizá podemos decir, bueno, sí lo solucionamos en cierta manera, pero creo que necesitamos todavía solucionarlo un poco más. Esto se puede mejorar y pues iniciamos el ciclo nuevamente. ¿Ok? Entonces les voy a ir mostrando paso a paso de cada una de estas fases y una propuesta de cómo pueden
implementarse en el aula y, perdón, en nuestra enseñanza o en nuestra aula virtual para beneficiarnos y prepararnos para el próximo ciclo. El primero es el planteamiento de objetivos, identificar un área de enfoque y también generar preguntas personalmente significativas para, para solucionar esa área de enfoque o para mejorar esa área de enfoque. Entonces aquí les tengo estas 3 propuestas, maestros. ¿Cuál es la situación académica de mis alumnos? ¿Cómo les fue el ciclo escolar pasado? Que estas 2 preguntas ya previamente nos las hemos hecho al iniciar un ciclo escolar o al iniciar un semestre. Y ahora viene una nueva, ¿cómo viven el resguardo? ¿En qué situación están en lo económico, en lo emocional, en lo social? Después tenemos la planeación, identificación de las fuentes de datos, selección de instrumentos para obtener los datos. Es decir, quizá yo ahorita no puedo dar respuesta a lo económico, a lo emocional y a lo social. Por eso necesito trabajar de manera conjunta con los papás y con mis alumnos para que ellos me den esa información que yo necesito y hacer una planeación y un diseño efectivo para el ciclo escolar. Entonces, bueno, en la planeación digo, ay, pues necesito entrevistar o hablar con los papás, entrevistar a los alumnos, tener un diálogo con la maestra del ciclo escolar pasado para ver cómo vivieron esa transición, qué ocurrió de marzo a junio, a quién sí estuvo en constante comunicación y a quién no hubo o hubo muy poca. La revisión de protocolos o decálogos de emergencia, esto es algo importante porque si bien el COVID es una situación nunca antes vivida, hay varios decálogos y varios protocolos ante contingencias o emergencias anteriores. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el último decálogo de educación y de emergencia en general y en la educación que se hizo fue cuando tuvieron el sismo de 2017, cómo hacer ese regreso a clase. Entonces, algunas ideas de ahí nos pueden servir para ahora, para el regreso a clases. La revisión del grado anterior, por ejemplo, puede ser que yo soy maestra de cuarto grado y ya llevo muchos años dando cuarto grado, pero nunca, nunca, nunca en mi vida he dado tercer grado. Bueno, entonces yo reviso los libros, reviso los aprendizajes esperados, me empapo de información acerca del grado anterior. ¿Ok? Y un examen de diagnóstico, ¿ok? Voy a elaborar el examen de diagnóstico. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de unas actividades? ¿A través de un examen? ¿Cómo? La tercera fase de la investigación-acción es acción, es poner en práctica lo que yo planeé en la fase 2, la aplicación de los instrumentos seleccionados para obtener información. Entre más información yo tenga de mis alumnos, es muchísimo mejor. Acordamos las fechas de la entrevista, va a ser entrevista o llamada, va a ser por grupos, de manera individual, papá a papá, que pues eso nos va a ocupar más tiempo, pero sería más conveniente que fuera así. En situaciones pues normales, pudiéramos decir que al inicio del ciclo escolar nosotros tenemos una junta con todos los padres de familia y ellos van al salón y dialogamos de manera general con todos, pero creo que ahora sí es muy esencial que nosotros conozcamos caso por caso. Realizar las entrevistas, enviar formularios, es decir, por ejemplo, los papás no tienen tanto tiempo porque también están haciendo home office, porque tienen que cuidar a sus 3 o 4 niños. Bueno, entonces quizá a través de un formulario yo se lo envío por correo electrónico, ellos lo contestan y yo ya veo las respuestas. En el material que nosotros les vamos a compartir en la página, ahí tienen 2 formularios, que al final se los voy a mostrar, que pueden hacer uso de ellos, maestros. La aplicación de examen o actividades para el diagnóstico y la revisión de programas y libros del ciclo escolar donde yo voy a trabajar. Es decir, si va a haber alguna modificación, si se va a agregar, por ejemplo, en México se está hablando de una nueva materia que se llama vida saludable y se va a agregar al currículum al plan de estudios en todos los grados. Entonces, bueno, vamos a ver si solamente va a ser en México, si es una propuesta, si se va a alternar,
Entonces, es necesario que estemos informados de eso y que lo consideremos. Y la última fase de este ciclo es la reflexión, análisis de los datos obtenidos de los instrumentos aplicados para tomar medidas informadas y atender la situación. Es decir, ahora sí, de toda esa información que yo ya recolecté, reflexiono, veo los detalles y ahora sí empiezo a planear mis clases. ¿Cómo voy a planear mis clases en el ciclo escolar 2021? ¿Okay? Nosotros transformamos y prácticamente fue de la noche a la mañana lo que nosotros teníamos en presencial o planeamos para que fuera presencial, lo transformamos a virtual. Bueno, ahora partiendo de cero y con ese poco de experiencia nos va a ser de mucha utilidad para que nosotros empecemos a planear. Y nosotros, por ejemplo, en México se plantea que el maestro del grado anterior continúe en este nuevo ciclo, ¿ok? Pero hay en algunas situaciones, por ejemplo, en tercero de secundaria, en sexto de primaria, en tercero de preescolar, donde los niños pasan al otro grado, pues ahí no se va a poder, ¿ok? O, por ejemplo, si hay cambios de escuela de los alumnos, inclusive hasta de nosotros, de maestros, si ahora vamos a trabajar en una nueva institución, ahí no, pues no se va a poder, ¿verdad? Pero la previa experiencia que nosotros tuvimos de marzo a junio, aunque sean otros alumnos, nos va a ayudar a reflexionar en qué sí nos salió bien y qué necesitamos mejorar. ¿Okay? ¿Qué necesito aprender? Porque les mencionaba la tecnología otra vez, pero también las nuevas metodologías. ¿Okay? ¿Qué necesito ahora agregar o modificar de mi clase que antes no hacía? ¿Okay? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bien, pues un término cada vez se hace más popular es la resiliencia. ¿Okay? Entonces, maestros, me gustaría que ustedes me escribieran qué se les viene a la mente, qué, qué opinan, si me quieren dar un sinónimo, de explicarme de qué se trata. Que aquí un maestro ya nos dice que es adaptación. ¿Ok? Si conocen o no conocen de este término fue traído de la psicología hacia la educación. ¿Ok? Adaptación al cambio. Muy bien, maestros. Resistencia al cambio y como les comento, cada vez se hace más frecuente escucharlo, cada vez se hace más cotidiano y es importante que nosotros lo conozcamos para irlo integrando a nuestra práctica. De hecho, la maestra Ida nos lo mencionó en su webinar del miércoles pasado. Capacidad de supervisar, la capacidad de afrontar alguna situación difícil, adaptarse a circunstancias, ¿ok? Es algo positivo. Ajustes, habilidades para la vida, muy bien. Superar circunstancias, enfrentar el cambio de manera positiva, ¿ok? Bueno, entonces, muy bien, maestros. Entonces, ya estamos familiarizados con ese término, ¿ok? Muy bien. Colaboración. Seguir sin giving up. Enfrentarse a nuevos desafíos. Superar circunstancias adversas. Muy bien. Muchas gracias, maestros, por su participación. Como les digo, ya tenemos este conocimiento de lo que implica y de lo que se trata la resiliencia, ¿verdad? Fuerza para afrontar las dificultades. Muy bien. Superar un trauma. Ser valiente. Adaptarse y trabajar. Voluntad. Muy bien, maestros. Muchas gracias. Okay.
Bueno, entonces es importante que ahora nosotros nos enfoquemos a la resiliencia y a las competencias para la vida. Esto es algo que tampoco no es nuevo del todo, que previamente ya constantemente se nos ha dicho que agreguemos a nuestra práctica docente, pero la necesidad ahora se hace más evidente y el requerimiento de agregarlo a nuestra práctica, de integrarlo a nuestra práctica, a nuestra enseñanza, se hace ahora inminente. La resiliencia se trata de la capacidad de sobreponerse, recuperarse y adaptarse con éxito frente a la adversidad y de desarrollar la competencia social, la académica y la vocación. Las competencias para la vida pues implican el aprendizaje permanente, el manejo de información, el manejo de situaciones, la convivencia, la vida en sociedad. Todo esto, ambas ayudan, nos hacen que preparar al alumno o ayudar al alumno a superar la tristeza, aprender de los errores, enfrentar problemas, manejar la presión, controlar emociones negativas, ¿ok? En resumen, si nosotros pudiéramos resumir esto en una pequeña oración, pues bueno, la resiliencia y las competencias para la vida nos ayudan a formar personas, a formar humanos libres y responsables. ¿Ok? Es decir, nosotros no nos podemos limitar a que los alumnos sean buenos alumnos y saquen buenas calificaciones en clase, sino que sean buenos humanos, que sean buenos ciudadanos y que todo eso que nosotros lo estamos fomentando, que lo fomentemos en clase y que todo eso que nosotros estemos viendo en clase, lo, ellos lo demuestren y lo utilicen en fuera, en el exterior, en situaciones de vida cotidiana. Bien, quisiera antes de continuar revisar si hay algunas dudas, algunos comentarios. ¿Cómo hacer si algunas instituciones quieren continuar como antes sin tomar en cuenta estos cambios? Maestro, es importante. Hablábamos de la colaboración y sí es importante que nosotros externemos como maestros y pues los papás también desde su rol de papá con las instituciones de que no es necesario, de que no es algo que queramos hacer, es algo que debiéramos hacer. ¿Ok? ¿Cómo saber que el alumno verdaderamente está aprendiendo? Eso yo siento que lo debiéramos de hacer en el día a día, tanto cuando los teníamos en el salón como ahora que los tenemos a distancia. No esperarnos hasta el final para una evaluación, para aplicarles un proyecto o para aplicarles un examen, sino en el día a día y preguntarles directamente a los alumnos, ¿estás aprendiendo algo? ¿Cómo trabajar con grupos numerosos de 35 alumnos? Maestra María del Carmen. Eh, Me imagino que su pregunta, maestra, va dirigida hacia en estos momentos que estamos trabajando a distancia. Yo tuve un grupo numeroso este semestre, también de 35 alumnos, y yo sí vi un cambio muy favorecedor cuando estuve trabajando a distancia, porque les ponía grupos de discusión. Entonces, obviamente que como era texto, los alumnos tenían más oportunidad de compartir sus opiniones, de participar en el aula a través de esas discusiones que veíamos nosotros a través de Teams o a través de blogs, ¿ok? Y era una oportunidad que yo no tenía en el aula porque no podía pedir su opinión o no podía dar la participación a todos mis alumnos por cuestiones de tiempo y a través de un blog o a través de un foro de discusión sí lo tuvimos, ¿ok? ¿Hay alguna fecha tentativa para el regreso a clases presenciales, maestro Alejandro? Pues eso nosotros debemos de estar pendientes porque pues el semáforo para la activación o reactivación varía de lugar a lugar. ¿Qué actividades me recomienda para los niños de primero y segundo de primaria para poder poner al corriente los aprendizajes? En esos, pues bueno, son cápsulas pequeñas, actividades pequeñas, pero creo que es importante revisar antes de buscar las actividades, revisar cuáles fueron los aprendizajes esperados, aplicar un examen de diagnóstico y ahora sí, ver cuáles voy a reforzar. En los materiales que les vamos a dar de consulta, ahí vienen las
que desde mi punto de vista, las plataformas educativas de otros países que ofrecen material de manera gratuita. Entonces, pudiera ser, maestra, que ahí usted revise y que haga uso de algunas de ellas. Si bien es cierto que todos debemos trabajar en línea por seguridad, pero ¿qué hacemos con aquellos que no podemos ver si están atendiendo o no? ¿Cómo hacer para que tengan la atención en la pantalla? Bueno, pues eso también es trabajar de manera colaborativa con los papás y también con los alumnos acerca de concientizarlos de la importancia de continuar con su aprendizaje. Creo que la mejor manera es comunicarles a los alumnos en la situación que están y la importancia en que ellos continúen con su aprendizaje. Bueno, seguimos. Entonces, la educación en la nueva normalidad nos demanda 5 aspectos nuevos, ¿ok? Y pareciera ser que unos no son tan nuevos, como por ejemplo el uso de la tecnología. En el uso de la tecnología, yo me acuerdo que cuando era alumna, pues no, o sea, mis maestros no utilizaban y yo para ciertas ocasiones nos pedían para ciertas actividades nos pedían que que utilizáramos el internet o que preparáramos una presentación. Pero conforme fui yo desempeñándome como maestra, pues sí, el uso de la tecnología era más y más y más necesario y pues ahora es inminente. Claro, depende del contexto y depende de de qué tanto acceso a la tecnología tengan nuestros alumnos y los maestros, pero el uso de la tecnología va a seguir para diseñar, para impartir y para evaluar a nuestros alumnos, pero también para aprender. Eso es algo muy, muy importante. Siempre se nos ha dicho que un maestro es al igual que un doctor, nunca deja de aprender, ¿ok? Pero ahora creo que también es muchísimo más evidente, así como la resiliencia y las competencias para la vida, también en nuestro caso, como docentes, tenemos que seguir aprendiendo. La comunicación y la cooperación. Comunicación, como les mencionaba anteriormente, con todos los involucrados, con padres, directivos y maestros, ¿ok? Tanto padres, directivos y maestros tienen, pues desde su rol, tienen distintas percepciones, tienen distintos puntos de vista, diferentes creencias acerca de cómo debiera dar la educación a distancia, cómo se debiera vivir esta enseñanza, esta nueva normalidad en el aspecto de la educación. Sí, pero todos tienen un fin en común, que es el bienestar del alumno y que el alumno continúe con su aprendizaje. Entonces, yo creo que sí es muy, muy, y se puede llegar a muy buenos acuerdos entre más comunicación haya entre todos los involucrados y más cooperación haya de parte de cada uno. Comentando con mis compañeros, la maestra Ida y el maestro Osvaldo, ellos mencionaban, hay veces que solamente es algo tan práctico como, bueno, si les voy a dar clase y si les voy a pedir que se conecten y yo les pido que se conecten a las 11 de la mañana, ya les pregunté a los papás si es más conveniente para ellos les queda mejor o yo lo escogí al azar o mi coordinadora me dijo que les preguntara. Hay veces que con esas preguntas y cambios tan prácticos podemos lograr mucho. La comunicación y cooperación con colegas y compañeros. Decíamos que ahora vamos a utilizar la tecnología para nuestras clases, pero también para aprender. Entonces, comunicación con colegas y compañeros, como les decía, del maestro del ciclo anterior, si yo ya impartí una materia o no, cómo le voy a hacer. Es, por ejemplo, si yo, en mi caso, la maestra que da el turno, que da la misma materia en el turno en el que yo no lo doy. Por ejemplo, yo trabajo en la tarde, si la maestra del turno matutino, ¿qué va a hacer? ¿Qué experiencias tiene? Hacer como una lluvia de ideas y planear una estrategia colaborativamente, ¿ok? Nuevas formas de enseñanza. Es importante agregar las competencias para la vida, la resiliencia, el aprendizaje profundo y revisar esos cambios en el currículo que va a haber. Nosotros quizá nos enfocamos a eso cuando nosotros vamos a cambiar de libro o vamos a cambiar de metodología, pero ahora es inminente, independientemente del libro que estemos dando, el grado escolar, tenemos que trabajar con las competencias para la vida y la resiliencia. Si bien nosotros ya con la pregunta que les hice, maestros, vemos que tenemos un conocimiento acerca de bueno, ya ahora sé qué es, pero ahora
cómo voy a generar actividades o cómo voy a generar oportunidades de aprendizaje para que mis alumnos desarrollen esas competencias y para que mis alumnos trabajen en la resiliencia, ¿ok? No sé si ustedes, bueno, y en eso también influye el uso de la tecnología. El jueves pasado hubo una charla de UNICEF y Fundación SM, donde había 3 escritores y hablaban de la resiliencia y de cómo integrarla a la educación. Entonces, es la oportunidad de nosotros para empaparnos y para prepararnos para eso, para seguir formándonos. Y dado que todas las actividades como docentes han sido transformadas y algunas permanecen, otras han sido transformadas y otras son totalmente nuevas, bueno, pues esta época es un proceso para redefinir la identidad del docente, porque ahora tenemos nuevas actividades y tenemos también nuevas demandas y nuestros alumnos tienen distintas necesidades a las que antes tenían antes del confinamiento. Por eso es importante trabajar en nuestro desarrollo profesional docente y tener una comunidad de aprendiz, ser parte de una comunidad de aprendizaje y formarla. Una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que tienen un fin en común y se apoyan unas a otras para para llegar a ese fin. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, con la comunicación y cooperación con mis colegas y con mis compañeros. ¿Ok? Y bueno, nos quedan algunos minutitos, maestros. Entonces, bueno, ya viendo que lo que implica la educación en la nueva normalidad, estos 3 aspectos son inminentes en los que tengamos que poner atención: en el uso de la tecnología, en la comunicación con papás y alumnos y en nuevas metodologías de enseñanza a distancia, ¿ok? Entonces, vamos a marcar cuál aspecto creen ustedes que necesitan trabajar más para el próximo ciclo escolar. Ahí dicen la comunicación con los papás, las nuevas metodologías. Por ejemplo, en mi caso, la 2 no aplica porque yo trabajo con adultos. Ok, entonces yo necesito, sí, más comunicación, pero con mis alumnos. Ok. Nos quedan pocos minutos, maestros, entonces voy a avanzar a la siguiente. Ustedes pueden seguir contestando esta, pero me gustaría que viéramos esta segunda. ¿Cómo trabajaré en ello? Por ejemplo, aquí ya 14 maestros me dijeron que necesitan trabajar en la comunicación con papás y alumnos. Bueno, ahora, ¿cómo me voy a preparar para eso? La mayoría me dice que necesitan trabajar en las nuevas metodologías de enseñanza a distancia. Bueno, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ok? De hecho, ustedes ya lo están haciendo desde el momento en el que están siguiendo este webinar y están interesados en prepararse para el diagnóstico académico, para prepararse para la escuela en la nueva realidad. ¿Ok? Tomando cursos, nuevas metodologías, capacitándonos, ¿ok? Encuesta en línea para conocer más rutinas, investigando, comunicación con los papás, ¿ok? Muy bien, maestros. Creo que ya no nos queda mucho tiempo, entonces voy a continuar. Les quiero agradecer su asistencia a este webinar y enfatizarles que entonces ahora, a partir de lo que nos dicen las instituciones, de lo que vivimos nosotros y de la propuesta de la investigación-acción, nosotros no solamente necesitamos preguntarnos dónde se encuentran nuestros alumnos en lo académico, en lo económico, en lo emocional y en lo social. Necesitamos preguntarnos dónde se encuentran mis alumnos, su familia y dónde me encuentro yo en estas 4 áreas. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo la liga para evaluar el taller y también mis redes sociales por si gustan que continuemos el diálogo de esta información y pues bueno, ¿por qué no crear una comunidad de aprendizaje en donde nos apoyemos todos para seguir desarrollándonos profesionalmente? Muchas gracias. Luisitania, muchísimas gracias a ti por este taller. Te agradezco y te agradecemos en nombre de Grupo SM. Es la disponibilidad, el taller, la preparación. El tema también fue, creo que, excelente. Así que muchísimas gracias una vez más. Y gracias también a los maestros y profesores que han estado presentes el día de hoy en este taller. Les recuerdo, el día de mañana seguimos teniendo nuestros talleres de preescolar.
Y el miércoles, primeramente Dios, vamos a tener el último taller que corresponde a este módulo. Así que, pues, les invito nuevamente a estar presentes y a continuar preparándonos. Gracias a todos. Gracias especialmente a ti, maestra Luisitania, por este taller. Les agradecemos, te agradezco especialmente y nos vemos el día de mañana y el miércoles. Gracias y que descansen. Gracias. Here's some other rock and roll.